Espectro. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su programa Espectro. En esta ocasión vamos a platicar sobre un tema muy interesante que seguramente a muchos les gustará. Sobre el tema de la conciencia. Quédense y platicamos. Espectro. Bien amigos, pues en esta ocasión vamos a platicar sobre este tema que es la conciencia. La conciencia desde un punto de vista científico y un tanto filosófico. En principio vamos a empezar platicando sobre la definición. Fíjense que la conciencia, el término de la conciencia se define desde diferentes disciplinas, desde la filosofía, por ejemplo, desde la psicología y hasta la moral. En términos genéricos, la conciencia se refiere al conocimiento, a la percepción que tiene un individuo sobre sí mismo. Desde luego, este término pues queda muy ajustado al término antropológico, antropocentrista, porque bueno, nosotros podemos tener la idea de que estamos entendiéndonos en este mundo diverso y cambiante. Pero ¿qué sucede con otros animales no humanos? Bueno, sobre eso vamos a platicar en este programa. Para empezar, tendríamos que hablar un poquito sobre el proceso evolutivo que dio lugar a la conciencia. En términos biológicos, la conciencia es un proceso gradual, espectral. ¿Por qué? Pues porque no podemos hablar de la conciencia como un fenómeno tipo interruptor, en donde está prendido o está apagado. La conciencia tenemos que entenderla como un fenómeno espectral, en el cual a lo largo de toda una historia evolutiva fue desarrollándose, evolucionando, cambiando, es decir, haciéndose más compleja para generar prácticamente lo que ahora vemos y observamos en animales más complejos e incluso en el humano. De esta forma podemos entender que la conciencia tuvo su origen quizá en organismos pluricelulares, los cuales tenían una respuesta a estímulos ambientales muy básica, por ejemplo, a fenómenos físicos y químicos. A esto es a lo que le conocemos como quimiotaxis y fototaxis. Imagínense una amiba que pues está recibiendo estímulos del medio ambiente y que prácticamente tiene respuestas a estos estímulos. Por ejemplo, la luz, cuando la amiba, gracias a sus fotorreceptores, tiene este estímulo de energía electromagnética, pues ella se ve alterada y genera ciertos comportamientos de huida, por ejemplo, para evitar una situación, por ejemplo, la deshidratación, ¿verdad? Y entonces ese es un primer momento en el cual podremos decir que empieza el estímulo-respuesta. Los estímulos-respuestas pueden ser positivos o negativos, es decir, esta situación puede quedar almacenada en la memoria de los organismos. ¿De qué forma? Precisamente en una respuesta fisiológica, bioquímica. Los estímulos-respuestas se manejan gracias a la percepción que tiene el individuo, el organismo, y bueno, a partir de este estímulo pueden entender los organismos como un beneficio o una afectación. En el caso de que sea un estímulo positivo, se generan ciertas proteínas las cuales van a motivar a este organismo para volver a responder de forma similar ante estímulos iguales o similares. En el caso contrario, si estos estímulos generan una afectación o un dolor o una situación que pueda generar una afectación al individuo, al organismo, entonces esta información se queda almacenada de forma proteica y entonces a la próxima ocasión en que resulte el mismo estímulo, el organismo va a evitar la misma respuesta y va a intentar otra respuesta. Evidentemente este es un proceso evolutivo adaptativo. Si este mecanismo funciona y le permite sobrevivir al organismo, evidentemente se puede generar una transmisión de esta memoria, de este comportamiento, incluso a través de los genes
o de lo que ahora conocemos como el proteoma. Si este mecanismo o esta respuesta no beneficia a la vida, al organismo, finalmente este organismo perecerá, morirá y su información no quedará y no trascenderá en las generaciones futuras. De esta forma podemos entender que con la evolución de los organismos vivos se va complejizando este comportamiento y esta anatomía fisiológica. Pues ya tenemos, por ejemplo, organismos invertebrados como los cefalópodos, que son los pulpos, que no tienen precisamente un sistema nervioso muy avanzado, pero que también tienen un desarrollo del estímulo-respuesta muy avanzado, que también podemos decir que es uno de los principios y avances de la conciencia. Posteriormente, a algunos insectos ya también se les reconoce situaciones en donde ya el sistema nervioso un poquito más complejo, ya con presencia de ganglios nerviosos, desarrollan una respuesta que les permite adaptarse a diferentes condiciones e incluso ya podemos empezar a hablar sobre una conciencia del individuo. Posteriormente, en peces y en algunos otros organismos, la conciencia se empieza a complejizar y lo que sucede es que la conciencia empieza a tener su auge en un comportamiento, en la previsión, en la predicción de los fenómenos futuros. Es allí donde los científicos e incluso los filósofos y psicólogos han encontrado un origen de la conciencia: predecir los fenómenos que puedan generar una ventaja adaptativa, una ventaja evolutiva y sobre todo la sobrevivencia del ser, del individuo. Posteriormente, el sistema nervioso se ha ido complejizando hasta llegar a los mamíferos. Los mamíferos ya tienen totalmente un encéfalo muy desarrollado, y qué decir del humano, que tenemos una neocorteza o una corteza cerebral mucho más compleja que ya está relacionada con procesos mentales muy complejos. En este sentido, me gustaría aclarar que los humanos no hemos sido los únicos y no somos los únicos que tenemos conciencia. A lo largo de la historia evolutiva del humano ha habido diferentes especies humanas. Sí, amigos, les hablo de humanos. Las evidencias muestran que hace 40.000 años en este planeta los Homo sapiens convivimos con otras especies humanas. Por ejemplo, están los Homo neandertales y también están los Homo devisonianos. Estas dos especies, se sabe, se hibridizaron, compartieron su genoma, convivieron, se entrecruzaron con los Homo sapiens, con los cromañones de aquel tiempo y los Homo sapiens actuales, hasta llegar al punto de que hoy sabemos que parte del genoma humano del actual Homo sapiens tiene una cierta cantidad de ADN neandertal. Ahí está, por ejemplo, Steve Pavot, el premio Nobel de Fisiología del 2023, quien gracias a su conocimiento, a sus exploraciones, a sus evidencias, nos muestra que parte de la población humana puede contener hasta 2% del material genético de los neandertales. De esta forma, sabemos que especies humanas como los neandertales, como los devisonianos, también desarrollaron culturas que incluso nos muestran evidencias de conciencia, evidencias que podemos encontrar en el ornamento, por ejemplo, o en el desarrollo de rituales funerarios. Todo esto nos habla de una conciencia que no es únicamente propia del ser humano actual, sino de toda esta diversidad de especies que han existido en el planeta Tierra y que, bueno, por alguna razón, desafortunadamente, pues ya no existen, como los humanos primitivos, y que finalmente nos dejan un lugar en el cual de alguna forma nos ponemos en la primacía de esta función. No podemos hablar de una conciencia avanzada en el caso de los humanos. Sin embargo, bueno, pues también podríamos hablar que otras especies pueden tener una conciencia diferente. ¿Qué sucede con los delfines, que han mostrado comportamientos muy complejos, que incluso muestran evidencias de conciencia, ¿verdad? Desde juego y enseñanza a su progenie hasta comportamientos sádicos con otras especies y con ellos mismos.
Asimismo, podríamos platicar de los elefantes, quienes tienen rituales funerarios que para ello requieren una conciencia de ellos mismos y sobre todo de la muerte. Pues bien, de esta forma podemos hablar que la conciencia no es un estado de apagado o prendido. La conciencia es un proceso espectral, es un fenómeno espectral. Al fin llegamos al humano, a la especie humana, al máximo exponente de este fenómeno que llamamos conciencia, que como ya dijimos viene a partir de un proceso adaptativo en el cual el estímulo-respuesta se fijó en los organismos, obteniendo mejores respuestas positivas y obteniendo mejores respuestas a estímulos ambientales, con ello generando una previsión a todos los fenómenos que podrían ocurrir. Desde luego, prever las situaciones futuras nos ayuda enormemente. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si en la sabana un ñu observa un depredador, un chita? ¿Qué sucede en su mente? ¿Qué podríamos pensar que sucede en su mente? ¿Quedarse quieta y esperar a que ese depredador se acerque, la muerda y se la coma? ¿O correr? La mejor respuesta evolutivamente se va a fijar a lo largo de la evolución. Aquellos animales que no desarrollaban esta complejidad de pensamiento simplemente eran comidos por los depredadores. No obstante, aquellos animales que sí desarrollaban esta estructura cognitiva, estos pensamientos de huida, sobrevivían y además tenían la tendencia a reproducirse y a generar progenie. En la progenie ya quedaban fijadas estas conductas, estos comportamientos, lo cual poco a poco fue adaptándose a lo largo de la evolución. Los humanos somos producto de este proceso evolutivo adaptativo que nos da lugar a lo que conocemos como conciencia hoy en día. Como bien les comentaba, definimos la conciencia como la capacidad de los animales para entenderse a ellos mismos, para tener el conocimiento y la percepción de ellos mismos. Y este conocimiento se ha evidenciado en laboratorios, en los animales no humanos. Por ejemplo, ha habido estudios en donde se han analizado elefantes, se han analizado delfines, se han analizado chimpancés e incluso aves, que se les coloca una muestra de pintura, una pequeña mancha de pintura en la frente y se les pone un espejo enfrente. ¿Cuál ha sido la respuesta de estos animales? Que muchos de ellos se tocan esta mancha, con lo cual muestran que no ven esta mancha en otro organismo, en otro ser similar a ellos, sino que tienen percepción de que están viéndose reflejados en este espejo y por lo tanto esa mancha la tienen ellos. Esta es una muestra sin dudas de lo que es la percepción de uno mismo, la percepción que un animal puede tener de uno mismo y también muestra de la conciencia. Los humanos ya hemos llegado a un punto evolutivo en el cual prácticamente pues hemos desarrollado y dominado este planeta a nuestro antojo en muchos casos, ¿verdad? Sin embargo, bueno, pues también es importante comentar que conforme pasa el devenir humano, pues nos hemos enfrentado a diferentes situaciones que nos han puesto mucho a prueba y finalmente pues también nos ha llevado a explorar nuestra realidad. El hecho de que los humanos ya hayamos suplido prácticamente las necesidades fisiológicas, por ejemplo, el alimento, por ejemplo, la reproducción o por ejemplo, la lucha por el territorio, pues nos ha llevado a desarrollar otras actividades, otras funciones, incluso funciones cognitivas. ¿A qué me refiero con esto? Los humanos ya no tenemos necesidad en gran medida de buscar alimentos. Bueno, lo buscamos, trabajamos efectivamente, pero en el planeta se desperdician toneladas de alimento. Hoy en día nos peleamos con los mismos humanos por el territorio, pero es cierto que podemos sobrevivir en las ciudades sin tener ni una posesión de terreno. Además, ya incluso el fenómeno de la reproducción, la necesidad de procrear, también en algunos sentidos ya incluso se ha dejado a un lado. Hay personas que hoy en día ni siquiera quieren tener hijos.
hemos suplido ya la necesidad, hemos avanzado ya en toda esta situación fisiológica que requieren los animales. Y hemos dedicado mucho más tiempo en desarrollar capacidades, desarrollar actitudes, desarrollar fenómenos cognitivos mucho más avanzados como la misma cultura. En este aspecto hemos desarrollado mucho la previsión, la visualización hacia el futuro y hemos desarrollado desde luego el fenómeno de la conciencia. Entendernos a nosotros mismos también involucra entender el mundo que nos rodea, entendernos gracias a los estímulos que recibimos de la naturaleza, pero también entendernos gracias al prójimo, no solamente a los humanos, sino también a los animales con los cuales compartimos este planeta. Y de esta forma entendemos que muchos animales tienen conciencia, al igual que nosotros podemos percibirnos seres, animales conscientes, también muchos animales no humanos tienen conciencia. Esto sin lugar a dudas nos ha llevado a declararlo. Muchas personas por sentido común sabemos que nos podemos dar cuenta o percibimos que los animales son capaces de tener conciencia. Sin embargo, es necesario que esta estructura, que esta institución científica lo declarara. En ese sentido, hubo una proclamación ya de un grupo de neurocientíficos, investigadores del fenómeno de la conciencia desde diferentes disciplinas, desde electroencefalogramas hasta etología y diferentes formas que representan la conciencia, que se reunieron el 7 de julio del 2012 y proclamaron la conocida como Declaración de Cambridge sobre la conciencia animal. En esta congregación, varios neurocientíficos declararon algo que era evidente para ellos, que era evidente para los neurocientíficos. Ellos observaban prácticamente que las funciones de los animales no humanos eran muy similares a las funciones humanas. Es decir, ellos han registrado señales electrofisiológicas muy similares a las encontradas en los humanos cuando nosotros tenemos estos episodios de conciencia o cuando pensamos simplemente. Han registrado comportamientos como el que ya les platiqué sobre el espejo en el caso de los animales con la mancha en la frente. Y muchas de estas evidencias les hacen saber que los animales tienen conciencia. Sin embargo, al parecer, esto no es sabido ni es concebido por el resto de las personas. De esta forma, ellos establecieron y declararon en ese año la Declaración Universal de la Conciencia Animal. En esta declaración, este grupo de científicos declaran que los animales poseen estructuras cerebrales que generan conciencia. Esto significa que a pesar de que los cerebros de animales no humanos puedan ser un tanto diferentes, también presentan los circuitos neuronales muy similares a los que presenta el humano. También postularon que los sistemas que generan emociones no son exclusivos del ser humano. Esto significa que funciones dadas en partes análogas o muy similares como el neocórtex o sistemas límbicos del sistema nervioso también tienen funciones muy similares en el caso de los animales y de los humanos. Los animales pueden experimentar sufrimiento y placer. Esto sin lugar a dudas lo sabemos muchos. Los animales también padecen sufrimiento y también, desde luego, placer. La conciencia no depende exclusivamente de la corteza cerebral. Este postulado nos hace ver que la conciencia es más que la suma de unas pequeñas partes. Hablar de conciencia no solamente hablar de una estructura cerebral, sino al parecer, como muchas otras funciones, tiene que ver con muchas estructuras cerebrales. Bueno, de esta forma, este grupo de científicos nos evidencian lo que ellos ya saben, lo que ellos ya han mostrado. Animales no humanos también tienen conciencia. Esto, sin lugar a dudas, nos deja en una postura en la cual nos ayuda como humanos a consolidar el respeto hacia los animales. Esta declaración también ha traído beneficios como especie humana y como sociedad, además de que ha beneficiado y nos ha puesto en una situación en la cual pues podemos hablar de un bienestar animal. Sin lugar a dudas, nos permite dar un trato digno, adecuado a los organismos vivos.
no humanos. Finalmente, amigos, me gustaría platicarles que esto no ha quedado solamente aquí. El reconocimiento de la conciencia en animales no humanos ha ido mucho más allá, incluso hasta la parte jurídica. Hoy en día tenemos la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, dentro de los cuales este documento ha sido proclamado por la Liga Internacional de los Derechos de los Animales en 1978 y a partir de entonces ha sido un documento que ha servido como protocolo para que muchas naciones, para que muchos países establezcan su legislación con respecto al bienestar y cuidado de los animales. La Declaración Universal de los Derechos de los Animales tiene 14 artículos, dentro de los cuales evidentemente se habla sobre que todo animal tiene derecho a la existencia per se. Ningún animal debe ser sometido a malos tratos y actos crueles. Los animales silvestres tienen el total derecho de vivir en libertad y en hábitats propios. Los animales de compañía tienen el derecho de vivir conforme a sus hábitats originales y con todo el derecho de sus necesidades. En el caso de los humanos que necesitamos alimentarnos de animales, se establece que la muerte de estos animales tiene que ser sin sufrimiento. Los animales utilizados para las labores o actividades humanas tienen que ser tratados con dignidad y con respeto. Y en general, las leyes de esta declaración establecen que tiene que darse dignidad a todos los animales. Desde luego, esta Declaración de los Derechos de los Animales tiene mucho que ver con la aceptación de que los animales también tienen conciencia, pues tienen sufrimiento, sufren igual que nosotros los humanos. Además, también tienen placer, sienten placer igual que nosotros. Bien, amigos, pues este tema de la conciencia es muy amplio, es muy polémico. Y aún, a pesar de que hoy en día diversos científicos, psicólogos, filósofos, incluso hasta teólogos, personas religiosas se han metido a dilucidar sobre este tema, hoy en día podemos decir que falta muchísimo conocimiento al respecto. Sin embargo, bueno, pues hoy intentamos en este episodio hablar un poquito sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es la conciencia? ¿Ustedes creen que los humanos tienen conciencia? ¿Han tenido alguna evidencia, alguna prueba en la que alguno de sus animales de compañía han mostrado conciencia? ¿Hasta dónde podemos definir el término conciencia en animales no humanos y hasta dónde podemos definir que no existe tal conciencia? Pues bien, amigos, hemos llegado al término de este episodio. Y bueno, pues esperemos que pues este programa les haya generado mucho más dudas que respuestas. Ese es el propósito de este programa, el dejarnos una duda filosófica sobre todos estos temas que, bueno, no podemos definirlos de forma monotónica ni siquiera dicotómica, ¿verdad? Tenemos que definirlos en un espectro. Justamente porque las respuestas no se hallan solamente en una forma o en una visión de las cosas, sino que podemos explorarlas desde diversos panoramas. Ya lo saben, si quieren seguirnos, búsquenos en Instagram, en Facebook y en YouTube. Así estamos como Espectro. De igual forma, si nos quieren enviar sus preguntas, sus comentarios, pues aquí les leemos y podemos platicar mucho acerca de estas cuestiones que les aquejan y que nos aquejan a todos. Y bien, amigos, pues hemos llegado al término de este episodio y agradecemos mucho a Estudios Ex Cielo, a Armando Navarro, que nos ha hecho compañía desde los controles, y a todo el equipo técnico que también nos acompaña. Muchísimas gracias. Y ya saben, si tienen comentarios, si tienen dudas, déjenos aquí en los comentarios. Si tienen algunas preguntas, algunas cuestiones que quieran que resolvamos o que intentemos resolver y platicar sobre ello, ya lo saben, déjanos en los comentarios y con gusto platicaremos, trataremos de dilucidar el espectro de todos estos temas. Muchísimas gracias y nos vemos para la siguiente ocasión. Espectro.